se reflejará en toda la primera parte de la construcción de Señor de los Anillos, porque realmente Tolkien no tiene historia. Tolkien tiene un mundo, poco, pero Tolkien no tiene historia todavía. Pero de alguna forma esto parece ser que estuvo en su cabeza, porque el 20 de diciembre le escribe a Unwin: he escrito el primer capítulo de una nueva historia acerca de los hobbits. Una reunión muy esperada. Feliz Navidad. Son las últimas 2 líneas de una carta. Lo bueno es que en esta época, sobre todo los ingleses, que son Firestone, pues se carteaba mucho, se conserva toda la correspondencia de Tolkien, o prácticamente toda, y entonces se puede reconstruir muchas cosas que él dijo, en realidad que escribió mejor, porque no se le entendía a Tolkien, cuando hablaba no se le entendía mucho, escribiendo más o menos. Entonces podemos reconstruir sus pensamientos, ¿no? Que son los que venimos aquí entrecomillados. Hay algunas más grandes, en un tamaño de letra más grande que otro, como no voy a leer todo, eso simplemente para que no dure más. Muy bien, pues entonces tenemos una reunión muy esperada. Entonces, este es el primer capítulo de Señor de los Anillos, ¿os acordáis? Tolkien empieza a escribir y en el primer manuscrito hace un primer manuscrito muy parecido a la versión final, solamente que, como no tiene mucha idea de lo que quiere hacer, dice: como a Bilbo no le quedan joyas ni dinero, se inventa la excusa de una boda. Eso no es la versión que conocemos. En el segundo manuscrito se añade la aparición de Gandalf y los fuegos de artificio. El tercer manuscrito, Bingo, hijo de Bilbo, es el protagonista. Esto, Humphrey Carpenter, que es un polémico biógrafo de Tolkien, dice, y Christopher Tolkien no ha podido rebatirlo porque tenía 7 años y no se acuerda, que Tolkien se inventa el nombre de Bingo porque eran unos ositos koala que tenía, con los que jugaban los hijos de Tolkien. Entonces, bueno, eso no sé si lo sabemos algún día, pero de ahí sale el nombre de Bingo, que es el hijo de Bilbo. Y el 4 de febrero, es decir, solo 2 meses después, le escribe a Unwin diciendo que ya ha terminado el primer capítulo. La cosa parece que va bien, ¿no? Todo, pues, poco tiempo terminaremos. Ya veréis lo equivocado que está. El cuento que se está cocinando, porque es una expresión de Tolkien en la que él dice que tiene un buen principio para el libro y que quiere que su hijo, el hijo del editor, lo lea, porque el hijo del editor fue el que hizo una reseña del Hobbit antes de que se publicara y que propició que Stanley Unwin viera que el Hobbit era un libro. Pues el cuento que se está cocinando, Tolkien empieza a escribir notas, ¿no? Dice: aventuras, criatura parecida a un troll, casa de una bruja camino de Rivendell, Elrond nuevamente. Esa casa de la bruja en realidad es la casa de Tom Bombadil, aunque todavía Tolkien no lo sabe. Que la devolución del anillo sea un motivo. También escribe: le pregunta a Elrond qué puede hacer para curarse de su avidez por el dinero y de su inconstancia. Elrond le habla de una isla, Bretaña, el remoto oeste, donde se reinan los elfos. Viaje hacia Isla Peligrosa. Como veis, la idea de Bretaña todavía en 1937 estaba en la cabeza de todos. Quiere considerar nuevamente la posibilidad de un dragón vivo. Quería meter un dragón en la historia, como en el Hobbit. Y luego en el dorso de la hoja hay una primera reflexión sobre lo que es realmente nuclear, ¿no? El anillo, ¿de dónde proviene? ¿Del nigromante? No es muy peligroso si se usa con buen fin, pero tiene su precio. O lo pierdes o te pierdes a ti mismo. Bilbo no logra deshacerse de él. Parte de viaje y le deja el anillo a Bingo. Pues él va buscando motivaciones. En marzo escribe a Unwin: la continuación del Hobbit ha avanzado hacia el final de su tercer capítulo, lo cual no parece mala señal. Pero las historias tienden a escapárseme de las manos y esta ha dado un giro no premeditado. ¿Y a qué se está refiriendo con un giro no premeditado, Camino del Rin? Pues Tolkien escribe en una primera versión esto: en el codo del camino apareció un caballo blanco y sobre él había un bulto. O eso es lo que parecía: un hombre de baja estatura, envuelto en un gran manto y tocado con una capucha, por lo que solo se le veían los ojos y las botas en los estribos. Cuando llegó frente a Bingo, el caballo se detuvo. La silueta asomó a la nariz y olfateó. Luego se quedó sentada en silencio, como escuchando. De repente, una carcajada escapó de la capucha. Es Gandalf. Bingo se encuentra con Gandalf.
Pero nosotros sabemos que en El Señor de los Anillos este encuentro no es así. ¿Por qué? Porque Tolkien, con ese giro no premeditado, reescribe este fragmento y cambiando muy pocas cosas, en el codo del camino aparece un caballo negro. Ya la cosa cambia. Daos cuenta que este es el jinete negro, evidentemente. Pero daos cuenta que en la primera parte, cuando aparecía Gandalf, ya había un olfateo. Ese olfateo formaba parte de Gandalf, no del jinete negro. Sin embargo, gracias a su propia escritura, Tolkien empieza a entender qué es realmente lo que está contando. Bueno, luego se produce el encuentro con Gildor, que no está en las películas, lo digo que se llama en el libro, en el que Gildor le cuenta a Bilbo qué es algo más sobre el anillo. Y cuando Gildor le dice a Bilbo, ¿es que Gandalf no te dijo nada? Entonces Tolkien se da cuenta de que todo el material sobre el anillo, de dónde viene, la historia de los anillos, eso que sale en el prólogo de las películas, eso debe contar un narrador de confianza. ¿Y qué mejor narrador de confianza que Gandalf? Entonces decide pasar todo ese fragmento a lo que luego se convirtió en el capítulo 2 del Señor de los Anillos, La sombra del pasado, cuando después de la fiesta Gandalf le dice a Bilbo, guardar un lugar seguro, etc. ¿Vale? Y realmente me voy saltando cosas para centrarme en lo más importante. Bueno, entonces ya en julio, ya hemos pasado 8 meses desde que empezamos a escribir. Dice, la continuación del Hobbit ha quedado donde se detuvo. He perdido mis simpatías y no sé qué hacer con ellas. Mi mente está centrada sobre los cuentos de hadas o las mitologías puras del Silmarillion. Pues Tolkien realmente no acaba de saber qué puede contar sobre el Hobbit. Pero de alguna manera todo esto permanece en su mente, porque en agosto dice, durante los últimos 2 o 3 días he empezado otra vez la continuación del Hobbit, El Señor del Anillo. El singular, daos cuenta del singular, porque todavía no existen otros anillos para Tolkien, solo existe el anillo. Se está expandiendo ahora y escapándose de mi control. Ha llegado aproximadamente hasta el capítulo 7 y avanza hacia metas del todo imprevistas. Y luego hay una nota muy interesante. Bueno, sí, esto vaya. Tolkien esboza el resto del libro y despacha casi todo el final del libro, después de llegar a Rivendell, con Búsqueda de la montaña de Thor. Tolkien era muy optimista y pensaba que realmente, bueno, pues esto era un cuento de una longitud similar al Hobbit y que realmente pues no le lleva el tiempo que lleva. Estamos en Bree y en Bree se produce un hecho singular y es que aparece un personaje clave, que es Trotter. Trotter no aparece en el libro que vosotros conocéis. Entonces, aquí me gustaría comentar el tema del milagro de la traducción del Señor de los Anillos en algunos aspectos, ¿no? Trotter es un hobbit montaraz, que es como digamos un hobbit del campo, por decirlo así, en su primera versión. Y Trotter significa, pues, trota, ¿no? Que camina por ahí, tú lo puedes imaginar que trota por ahí. Trotter luego se convierte en Strider, ¿vale? Strider significa aquel que da largos pasos, por decirlo así, más o menos, literalmente. En español eso se traduce como trancos, una gran traducción. Luego hay algunas traducciones muy buenas también como trivial. Trivial significa literalmente, digamos, barba de árbol. Sin embargo, eso se traduce como bardo, una traducción fantástica. Bilbo es Bilbo Baggins. Baggins a lo mejor podría ser equipaje, por ejemplo. Bolsón, muchísimo mejor, ¿no? Entonces, bueno, no todas las traducciones son tan buenas como el español, la verdad. Bueno, pues el texto original en el que empieza a aparecer Trotter es muy similar al definitivo, cuando empieza a aparecer Aragorn, ¿no? Y Tolkien incluso cita la pipa en la que fuma, que va con una capucha, que no se le ve la cara, que es un personaje misterioso. Entonces, de alguna manera, Tolkien se da cuenta que ahí hay identidad. O sea, aquí hay un secreto. Lo que pasa es que Tolkien todavía no sabe cuál es. De hecho, ya iréis viendo un poco el proceso.
Bueno, pues Tolkien sigue escribiendo. En octubre se cree con la suficiente confianza para decirle a Unwin que espera entregarle su relato a principios del año siguiente, 1939. ¿Vale? ¿Qué pensáis? ¿Que fue así? No, ¿verdad? Bueno, pues no fue así. Y Tolkien sigue pensando en Trotter. Y dice, quizás sea preferible que los montaraces no sean hobbits. Otra traducción genial, ¿eh? En inglés es ranger. En español montaraz. Montaraz, como no solamente es nombre, sino además es adjetivo, es que tiene unas connotaciones. Para bien o para mal, pero o bien Trotter, por ser un montaraz, no debe ser un hobbit, o debe ser alguien conocido. Por ejemplo, Bilbo disfrazado. Fijaros qué ideas tenía Bilbo. Y luego está, que es genial. ¿Quién es Trotter? No será la última vez. Y finalmente hay una nota genial que dice, relato más simple. Entonces Tolkien empieza a escribir otra vez toda la historia hasta llegar a Brit, por segunda y por tercera vez. Se decanta por un relato más simple y ahora Bilbo es el que da la fiesta de cumpleaños en lugar de Bingo, como había hecho en la tercera versión. La tercera versión de ese capítulo. Y esta tercera reescritura hasta Brit consiste en una larga serie de manuscritos que abarcan desde una sexta versión del primer capítulo hasta la llegada a Brit. Cuando llega a finales de ese año, cuando él se suponía que iba ya casi a tener el libro terminado, dice que está en el capítulo 11. Pero ahí se para. Y ha pasado un año desde aquella noche en la que él escribió esa carta y que dijo que ya había escrito el primer capítulo de la continuación del Hobbit. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Y Tolkien tiene muchas dudas. Bueno, aquí hay que hablar, hay que romper una lanza y romper varias espadas y ametralladoras por Stanley Unwin y su paciencia, aunque también suena la leche de su paciencia. Porque daos cuenta, en febrero del 39, cuando ya se suponía que debía estar el libro terminado, Tolkien le dice que lleva 300 páginas manuscritas y que le faltan otras 200 más. Pues nada, ¿no? Y se fija la fecha, en lugar de para principio de 39, para junio del 39. Así no da tiempo a publicar en Navidad, que en Inglaterra sabéis que Navidad pues, es buena época y tal, y esto... ¿Vosotros qué pensáis? En agosto del 39, Tolkien tiene muchas dudas, e incluso aventura, nueva trama. Bilbo es el héroe de la historia, puede cambiar. Merry y Frodo son sus compañeros. Retomar la idea original, convertir a Frodo o Bilbo en un personaje más cómico. Esto lo tiene que haber escuchado Peter Jackson. Trotter resulta ser Peregrin, que había estado en Mordor. ¿Quién es Trotter? ¿Un montaraz o un hobbit? ¿Por qué no lo sabe? En septiembre de ese año, dice Tolkien, es preferible que Trotter no sea un hobbit, sino un montaraz.